Continuando con nuestro repaso de los principales conceptos estadísticos y probabilísticos, merece la atención revisar un poquito el concepto de probabilidad que mencionamos cuando hablamos de la frecuencia relativa. Recordemos que la probabilidad mide la posibilidad o la esperanza de que un suceso ocurra. La probabilidad siempre es un valor entre 0 y 1 y usualmente se expresa en forma porcentual. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la probabilidad de que la moneda caiga cara es de 0.5, que corresponde a un medio, a 1 sobre 2. Es decir, hay el 50% de la probabilidad de que la moneda caiga con la cara hacia arriba. Cuando la probabilidad es igual a 1, decimos que el evento es seguro. Cualquier suceso que tenga probabilidad igual a 1 quiere decir que con toda certeza va a suceder. Cuando el evento tenga probabilidad igual a 0, decimos que se trata de un evento imposible. No hay ninguna posibilidad de que el evento suceda. Hay dos maneras de medir la probabilidad, de estimarla. Una es un enfoque post-fenómeno, post-facto. Se llama el enfoque de la frecuencia relativa, que es del que hemos estado hablando cuando construíamos tablas de frecuencia. Si después de n repeticiones de un experimento donde n es muy grande, un suceso ocurre h veces, entonces la probabilidad de ocurrencia del suceso es h sobre n. Aquí es muy importante detallar que n es el número total de casos, el número total de repeticiones. Y h es el número de veces que sucede ese evento al cual le estamos calculando la probabilidad. Hay otra manera de definir la probabilidad, que es la probabilidad antes de que se suceda el evento. Ese es el enfoque clásico. Si un suceso puede ocurrir de h maneras diferentes, son los casos favorables, de un número total de n maneras posibles, que son los casos totales, entonces la probabilidad del suceso es h sobre n. Traduciendo este h sobre n, diríamos que la probabilidad es igual a la relación entre el número de casos favorables, h, y el número de casos totales, n. Esto es muy importante y podemos observarlo en las tablas de frecuencia que hemos estado trabajando. Veamos. Cuando calculamos la frecuencia relativa de una variable discreta, consideremos por ejemplo este 6.7%, recordemos cómo lo calculábamos. Es igual a C13, que es el 2, sobre C17, que es el 30. Y esa es la relación para los estudiantes que calzaran 40. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante calce 40? Hay solamente dos casos favorables dentro del grupo de 30. Es decir, hay únicamente dos personas que calzan 40. De un total de 30 personas, el 30 sería el número de casos posibles. Entonces, no es difícil entender que esta relación de la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra equivale a la definición clásica de probabilidad del número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Por esa razón es que decimos que la frecuencia relativa es una medida de probabilidad. Veámoslo ahora en el caso de la variable continua. En el caso de la variable continua, examinemos por ejemplo este 4.0%. Chequeemos que ese 4.0% es I8, que es este 20, sobre I16,
que es este 498. El I-20 es la cantidad de empleados que ganan un sueldo entre 466 y 524. Y el I-16 es el total de empleados encuestados. Por lo tanto, estamos estableciendo la relación entre el número de personas que ganan entre 466 y 524.000 y el total de 498. La probabilidad de que una persona gane entre 466 y 524 es la relación entre el número de casos favorables, que son los 20, y el número de casos totales, que son 498. Por esa razón, este 4% es un valor de probabilidad. Esta aclaración vale la pena porque siempre tendremos en mente que la frecuencia relativa es una medida de probabilidad. Bien, ahora regresemos a nuestra revisión teórica. Ya construimos tablas de frecuencia y ahora es nuestro interés tratar de responder estas preguntas. ¿Hacia dónde tienen los datos que encontramos en la tabla de frecuencia? ¿Se agrupan en torno a algún valor o se dispersan? Y si se dispersan, ¿cuál es la medida de esa dispersión? ¿La distribución se parece a alguna distribución teórica? Vale la pena recordar que la tabla de frecuencia relativa, también podríamos llamarla tabla de probabilidad. La distribución de frecuencia también podríamos llamarla ahora, con los conceptos que acabamos de trabajar, como distribución de probabilidad. Para poder responder estas preguntas, recordemos algunos conceptos de la estadística básica. Los estadígrafos o los parámetros principales pues son algunas medidas de centralización que miden hacia dónde tienden los valores de la variable, y esos estadígrafos o parámetros son la media, la muda y la mediana. Recordemos que un estadígrafo, que se llaman estadígrafos cuando aplican sobre una muestra y que se llaman parámetros cuando aplican sobre una población. Las medidas de dispersión son las que me miden qué tanto se dispersan los datos con respecto a la medida de tendencia central. El principal estadígrafo de dispersión es la varianza, pero la varianza tiene algunas complicaciones en su medición por tratarse de un estadígrafo, de un parámetro de orden 2, todo está elevado al cuadrado. Entonces la varianza permite calcular la desviación estándar. Hay otras dos medidas que son el sesgo y la kurtosis, de las cuales hablaremos un poco más adelante. En nuestra siguiente segmento vamos a empezar a analizar la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar.